Y bueno, ya comencé a grabar y entonces permítanme hacer la presentación del archivo y en cuanto lo vean, por favor, si me pueden confirmar. Solo una pregunta como digamos, administrativa. Ajá, sí, dime. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La La forma de forma de entrega. entrega. ¿Los Los tenemos que debemos entregar entregar todos los todos del los del equipo? equipo, ¿Solo Ah, no. uno? Basta con que lo entregue uno, ¿sale? Uno por equipo. Ya ustedes se ponen de acuerdo de quién lo entrega, ¿no? Y los demás, si quieren, aunque no es necesario, o sea, los demás miembros del equipo, si le quieren poner también que ya la presentaron, pues está bien, pero les recomiendo que no, porque luego confunde así como de si subieron el archivo o si lo olvidaron subir, etcétera. Entonces, mejor con que uno le entregue es suficiente, ¿sale? Una cosa que les pido, si pueden hacerlo, si se les complica no se preocupen, pero si pueden hacerlo, es que toda su tarea quede en un archivo. Digamos, eso es más fácil para nosotros revisarla. Si pueden, es como lo ideal, ¿no? Pero si se les complica, no hay problema, ¿sale? Sí, Vale, perfecto, gracias. sí, resolví la duda, Cain. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, pues ya, creo que ya se ve la presentación, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, de una vez aprovechando, ¿alguien más tiene alguna duda respecto a las cosas administrativas de cómo se entrega? Ya sé también qué les iba a decir, perdón. De los ejercicios morales, ¿no? Digamos, lo que yo pensé hacer es que, cada que entreguen una tarea, se cierra como el tiempo para entregar los morales, ¿no? De ese tema. Entonces, no sé, ¿qué les parece si para los ejercicios morales los entregan el día miércoles, ¿sale? Porque eso los voy a revisar yo, entonces, ¿qué les parece si los ejercicios morales, si los quieren entregar, ¿no? Si los trabajaron, etcétera. ¿Qué les parece si esos los entregan el miércoles? No los tienen que entregar todos, desde luego, los que hicieron, ¿va? Pero si hicieron algunos, sí entréguenlos para que les sumen puntos extra, ¿no? Entonces, igual ahorita eso lo publico en el Classroom para que todos estén enterados. Pero creo que es buen tiempo, ¿no? El miércoles los morales si los trabajaron. Y si no, pues no se preocupen, inténtenlos, pero bueno, mejor ya vayan intentando los que vamos a dejar en los próximos temas, ¿sale? Bueno, entonces dicho eso, ahora sí, no sé, ¿tienen alguna otra duda administrativa o ya con esto se aclaró todo? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Y esto ya es lo último que vamos a ver respecto a sucesiones, ¿no? Ya para pasar a derivada el lunes. Entonces, a ver, vamos a terminar nada más demostrando una propiedad también importante de C respecto a su topología, que es completo. ¿Ok? Lo que eso quiere decir es que toda sucesión de Cauchy es convergente. Bueno, a ver, pero entonces para aquellos que no tengan fresco el concepto de qué es una sucesión de Cauchy, vamos a recordarlo en el contexto de los números complejos. Entonces, si Zn es una sucesión de números complejos, vamos a decir que Zn es una sucesión de Cauchy si para cada epsilon mayor que 0 existe una n en los números naturales, tal que, para cada números enteros n y m, si n es mayor que n y m es mayor que n mayúscula, entonces la distancia entre los elementos de la sucesión Zn y Zm es menor que epsilon, ¿sale? Es decir, que para las sucesiones de Cauchy lo que se está pidiendo es que en determinado momento sus elementos se vayan juntando mucho, ¿no? Eso es, digamos, lo que nos estaría pidiendo la condición de que sea sucesión de Cauchy. Que a partir de un determinado número natural, los elementos que le siguen de la sucesión se vayan pegando cada vez más. Estén muy próximos uno a otro, ¿sale? Entonces, fíjense que podemos hacer un par de observaciones fáciles respecto a las sucesiones de Cauchy. Y la primera observación es que cualquier sucesión convergente de números complejos es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Esa observación es sencilla de probar si uno considera uno de los trucos más usuales en la convergencia de números complejos, bueno, de sucesiones complejas, ¿sale?
Entonces, para la observación 1 basta observar que, fíjense, para la observación 1 basta observar que para toda n y m en los números naturales, ¿no? Fíjense, la distancia entre Zn y Zm, ¿no? La podemos manipular de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, si aquí suponemos, ¿no? Bueno, a ver, lo voy a escribir mejor en la otra. ¿Ok? Entonces, a ver, lo voy a escribir mejor en esta parte de aquí. Va a ser necesario decir a quién es convergente, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que Zn, ¿no? Converge a un número z en los números complejos, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que Zn converge a z, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿No? Entonces, para cada n y m en los números naturales, la distancia entre z y el elemento zn y zm de la sucesión, pues siempre se pueden manipular de la siguiente forma. Se pueden manipular como zn menos l, ¿no? Y luego aquí más, o bueno, lo vamos a poner así, menos zm menos l, ¿no? Así. Y entonces, por la desigualdad del triángulo, esto no es otra cosa más que z, la distancia de z. Ay, pero ¿cuál l? Perdón, estoy confundido. ¿Cómo se llama? La costumbre de los límites, ¿no? De que los denotas con l. Es z, perdón. Entonces así, de zn menos z y de zm menos z, la podemos manipular así, como zn menos z más, ¿no? Znm menos z. Y ya, ¿no? Entonces, de la convergencia, ¿no? Entonces, de la convergencia, ¿no? Entonces existe una n en los naturales, tal que para toda n y m mayores o iguales que n, ¿no? Pues Zn menos z es menor, ¿no? Y aquí ya están, ya pueden ver por qué vamos a necesitar epsilon sobre 2, ¿no? Y Zm es menor que, digo, Zm menos z es menor que epsilon sobre 2, ¿no? Lo cual implica que Zn menos Zm es menor que epsilon, ¿no? Y ya, por lo tanto, es sucesión de Cauchy, ¿no? Entonces, lo que probamos es que cualquier sucesión convergente de números complejos es una sucesión de Cauchy. Y desde luego la pregunta natural es qué pasa al revés, ¿no? Entonces, la pregunta es, y al revés sería si cualquier sucesión de Cauchy en los números complejos es convergente. Y la respuesta es que sí. ¿Ok? La respuesta es que sí. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, ¿sale? Entonces, como Hama ya les estuvo hablando en general de espacios métricos, ¿no? Entonces, pero no es cierto en cualquier espacio métrico. En cualquier espacio métrico. ¿Sale? Y para no arruinarle la sorpresa, pues cuando lleven análisis, ¿no? O si es que le están llevando ahorita, ¿no? Análisis. Entonces, en análisis se ve precisamente que no todos los espacios métricos satisfacen la propiedad de que cualquier sucesión de Cauchy es convergente, ¿sale?
Entonces, lo que sí es cierto es que en cualquier espacio métrico, cualquier sucesión de Cauchy, cualquier sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. Lo que no es cierto en general es que cualquier sucesión de Cauchy sea convergente, ¿ok? Pero en el caso de R y de los complejos, eso sí es cierto. Y eso hace que digamos que R y C sean espacios métricos completos, ¿sale? Cuando cualquier sucesión de Cauchy es convergente, entonces decimos que ese espacio métrico es completo, ¿ok? Y entonces los reales y C, como ahorita lo vamos a probar, desde luego que son espacios métricos completos, ¿sale? Entonces es de aquí, esta proposición de aquí. Una sucesión de números complejos es convergente si solo si es una sucesión de Cauchy. Y eso, digamos, se puede resumir diciendo que C es un espacio métrico completo, ¿ok? Para probar esa proposición, lo que hay que observar es este punto 2, que es que Zn es una sucesión de Cauchy si solo si su parte real y su parte imaginaria son también sucesiones de Cauchy, ¿ok? ¿Alguien podría decir cuáles serían los argumentos para probar que esta observación, digamos? ¿Alguien tiene como la idea? A ver, vamos a comenzar con la ida, ¿no? A ver, si tenemos que algo es una sucesión de Cauchy, pues hay que probar que la sucesión de parte real y la sucesión de parte imaginaria es una sucesión de Cauchy. Entonces, a ver, como ya se han dado cuenta en todo esto, todo tiene que ver con ir, ¿cómo se llama? Con ir jugando con las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, la implicación fácil de esta, porque son como digamos dos hipótesis, ¿no? Fáciles ¿cómo se llama? Más bien, son dos hipótesis, digamos, respecto a la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces ya casi como por consecuencia inmediata se tiene que Zn es de Cauchy, porque pues desde luego que cada número complejo se descompone en su parte real e imaginaria, ¿no? Y eso ya nos habla de de lo que podemos hacer con la sucesión con la sucesión original, ¿no? O sea, quiero decir que a ver, me estoy haciendo bolas para explicar algo que debería ser fácil. Quiero decir que cuando tenemos las hipótesis para la parte real y la parte imaginaria, es siempre más fácil probarlo para la sucesión completa, ¿sale? Y eso ocurre porque, fíjense que si tomo esta desigualdad, entonces a ver el regreso, ¿no? Entonces supongamos que la parte real de Zn y la parte imaginaria de Zn, ¿no? Son sucesiones de Cauchy. ¿No? Ok, entonces fíjense, desde luego que cada uno de estos, para cada n y cada m, los podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Los podemos escribir como la parte real más i veces su parte imaginaria, ¿no? Menos la parte real menos i veces la parte imaginaria, ¿verdad? Y si asociamos de forma correcta, es decir, si ponemos esto así, la parte real de Zn menos la parte real de Zm, ¿no? Y luego le ponemos más i veces la parte imaginaria de... Aquí me faltó Zn, perdón. La parte imaginaria de Zn menos la parte imaginaria de Zm, ¿no? Pues ya, ¿no? Esto ya es fácil ver que esto es menor o igual que la parte real de Zn menos la parte real de Zm más la parte imaginaria de Zn menos la parte imaginaria
de ZM. ¿Están de acuerdo? Entonces, si suponemos que son sucesiones de Cauchy, ¿no? Entonces, dado epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, dado epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces existe una n en los naturales. A ver, dejen bajo tantito esto. Tal que, ¿no? Para toda n y m mayores o iguales que n, se cumple esto, ¿no? Se cumple que zn menos zm, que ya las acotamos, que ya acotamos esta distancia con esta suma de distancias, pues esto resulta ser menor que, esto siempre lo podemos hacer menor que epsilon entre 2, ¿no? Y esto también, porque las dos son sucesiones de Cauchy, entonces epsilon entre 2 y ya esto es igual a epsilon, ¿no? Entonces esto prueba que Zn es sucesión de Cauchy. ¿Sale? Y entonces fíjense que ¿qué podríamos utilizar para el regreso? Es decir, que si la sucesión original es de Cauchy, entonces tanto la parte real como la parte imaginaria son sucesiones de Cauchy. ¿Alguien recuerda qué desigualdades podríamos utilizar para la ida? Podemos utilizar de que la parte real es lineal y de que la parte real de un complejo, bueno, el valor absoluto de la parte real de un módulo perdón, otra vez. El valor absoluto de la parte real de un número complejo es menor igual al módulo del número complejo, ¿no? Exactamente, es eso que dijiste ya resume la idea, ¿verdad? Entonces para la ida, ¿no? Basta observar que para cada n, bueno, lo voy a poner abajo, ¿no? Entonces, a ver, para la ida, entonces vamos a supongamos que Zn es una sucesión de Cauchy, ¿no? Voy a resumirlo nada más poniéndole que es de Cauchy, ¿sale? Entonces es de Cauchy. ¿Ok? Entonces, ajá. Entonces, fíjense que en efecto, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ponerle así. Entonces, bueno, a ver. Para cada n y m en los naturales, ¿no? Se cumple lo que decía Cain justamente, que la parte real de Zn menos la parte real de Zm, ¿verdad? Recuerden que, o sea, aquí debería describirlo, si fuera preciso con todos los detalles, aquí debería escribir la parte real de la diferencia, ¿verdad? De Zn menos Zm. Pero justo como dice su compañero, es lineal, las partes reales se comportan como si fueran lineales, ¿verdad? Entonces esto ya me permite escribirlo así, y como la parte real siempre es menor o igual que el módulo del número complejo, pues esto siempre es menor que Zn menos Zm, y también se cumple para las partes imaginarias, ¿verdad? La parte imaginaria es menor o igual que menos Zm, ¿verdad? Entonces otra vez, ¿no? Si se toma entonces, dado epsilon mayor que 0, a ver, lo voy a escribir en otra diapositiva. Déjenme modificar esto, perdón. Ok, entonces, a ver, entonces, dado epsilon mayor que 0, entonces, dado epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces, existe una n en los naturales, tal que para toda n y m mayores o iguales que n, ¿no? Zn menos Zm es menor que epsilon, ¿no? Y entonces lo cual implica
por las desigualdades anteriores, es decir, por estas, lo cual implica que la parte real de Zn menos la parte real de Zm es menor que epsilon, y lo mismo para las partes imaginarias, ¿no? ¿No? Y entonces, por lo tanto, pues ya no. Las partes reales y las partes imaginarias son sucesiones de Cauchy. Y entonces fíjense que esta observación, ¿no? que en realidad quizá a lo mejor hasta lo hicimos demasiado detallado, ya te hace poder demostrar la proposición anterior, lo que les decía. Porque si ustedes lo notan, ¿no? Fíjense que una sucesión de números complejos, si es convergente, ya es de Cauchy. Ahora, si suponen que la sucesión es de Cauchy, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de probar, las partes reales y las partes imaginarias también son sucesiones de Cauchy. Y aquí sí tienen que usar para la demostración, ¿no? Aquí es importante ya utilizar que R es completo. R es completo. Aquí sí lo tienen que poner así como algo que ya ustedes saben, ¿sale? Sí lo tienen que utilizar porque con esto, utilizando que R es completo, cualquier sucesión de números reales, cualquier sucesión de Cauchy de números reales es convergente. Por lo tanto, la parte real y la parte imaginaria son convergentes, y por lo tanto la sucesión original converge, ¿verdad?, a la suma de los límites de estas dos. Bueno, el límite de esta más y veces el límite de esta, ¿no? Entonces ese sería como el argumento. ¿Sí más o menos quedó claro, muchachos? ¿O creen necesario escribir esa parte? Sí, claro. Ok. ¿Para todos quedó claro? ¿Nadie les quedó duda? Perfecto. No, está perfecto. Ok. Bien, entonces fíjense que una cosa interesante es que aunque no todas las sucesiones de Cauchy, o sea, en general, ¿no? Regreso a esta nota de aquí. Aunque en cualquier espacio métrico no es cierto que cualquier sucesión de Cauchy sea convergente, sí hay como propiedades equivalentes a que un espacio métrico sea completo, ¿sale? Entonces, digamos, no es cierto que todos los espacios métricos sean completos, pero sí hay equivalencias entre que un espacio métrico sea completo. Y por ejemplo, una de las que nosotros, más bien la que nosotros vamos a probar, ¿no? Es este teorema que se debe a Cantor, ¿sale? Pero para este teorema lo que necesitamos primero definir es el diámetro de un subconjunto de C. Entonces vamos a definir el diámetro, ¿no? Como, bueno, y que vamos a denotar como diámetro, aquí debí de poner D mayúscula, perdón, diámetro, como el supremo de los módulos de la diferencia de Z menos W para cada Z y W en omega, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a llamar el diámetro, ¿no? Una cosa como bastante natural, que digamos toma su idea de los discos, ¿no? De las bolas, perdón, y se generaliza como para cualquier subconjunto de C. Esto es lo que vamos a considerar como el diámetro, y entonces este teorema lo que nos dice es que si tomamos una sucesión, aquí piénsenlo en el sentido estricto, no hemos definido sucesiones de conjuntos, pero piensen lo que es lo mismo, ¿no? Una función que a cada natural le asigna un conjunto, ¿no? Entonces, si tenemos una sucesión de conjuntos no vacíos y cerrados de C, tales que cumplen estas dos propiedades, es decir, que para cada n en los naturales, f de f sub n más 1 está contenido en fn, y además el límite de los diámetros, cuando el límite del diámetro de fn cuando n tiende a infinito es 0, entonces resulta ser que hay un único punto en C que es igual a la intersección de todos los fn's, ¿no? Es como
como la versión en complejo de ese del teorema del... Bueno, creo que en R le llaman intervalos anidados, ¿no? No sé si en R2 y Rn también se le llama igual, no recuerdo. Pero es esa especie de teorema, ¿no? Pues también es válido para los complejos. ¿Ok? Entonces este es como digamos el enunciado para los números complejos. Y lo que les decía en el sentido de que es equivalente es que este teorema, o sea, si uno no garantiza que cualquier sucesión de Cauchy es convergente, lo que sí puedes garantizar es que esa propiedad, que cualquier sucesión de Cauchy sea convergente, es equivalente a este teorema, ¿sale? Desde luego, si nosotros ya tenemos que es equivalente, que cualquier sucesión de Cauchy converge, pues entonces ya podemos probar este teorema, ¿sale? Entonces, pero en realidad se vale el regreso, es decir, si ustedes suponen este como verdadero, pueden demostrar que cualquier sucesión de Cauchy es convergente, ¿ok? O sea, en ese sentido son enunciados equivalentes. Entonces vamos a probar este, si les parece bien. Les preguntaría que si a alguien se le ocurre cómo, pero creo que no está tan sencillo de ver, ¿verdad? O bueno, o no es una prueba que uno recuerde con toda claridad. Entonces, pues si les parece bien, pues vamos a ver cómo sería la prueba paso a paso, ¿no? Antes de eso, seguramente todos ya lo visualizan, pero la propiedad 1, ¿no? Fíjense que no es otra cosa más que, pues precisamente eso que le llamé como intervalos anidados, ¿no? Permítanme suponer nada más que los conjuntos Fn se vean como discos, ¿no? Aunque no es cierto, pero déjenme suponer por un momento que sí, para ilustrar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces nada más para que se vea más o menos lo que está pasando. Está pasando algo en este estilo, ¿no? Por ejemplo, los tenemos así como encerrados, uno tras otro, ¿no? Disculpen si tomo tiempo en algo que a lo mejor no es difícil de ver para ustedes, pero nunca está de más, ¿no? Hacer un buen dibujo. Ah, ya no moví este. Aquí está, ahí está. Ok. A ver, ya me estoy haciendo bolas en algo que no debería. Ahí está, ok, ahí está. Ya, yo creo que con eso. A ver, entonces, ¿no? Lo que está pasando es que aquí está F1, por ejemplo, ¿no? Aquí está F1. Y luego, para todas las n's mayores iguales, pues se van quedando contenidos, ¿no? Por ejemplo, aquí está F2, ¿no? Y así lo vamos haciendo, ¿verdad? Hasta que, por ejemplo, aquí lleguemos a una, no sé, pues una, por ejemplo, Fn, ¿no? Porque ahorita la vamos a necesitar. Déjenme ver cuál se hace, chico. No, este está bien. Así. ¿No? Hasta que, digamos, lleguemos hasta una Fn, que ahorita la vamos a necesitar, que se va quedando todos se van quedando aquí adentro, ¿no? Entonces, a ver, déjenme poner un último, nada más como para que quede clara la idea de que este sería como un Fn, que está hasta aquí adentro, y ahorita lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces este sería como digamos F3, ¿no? Así se siguen aquí todos estos. Bueno, este sería como F3, ¿no? Y aquí, digamos, siguen hasta que lleguemos a una Fn, que es la que vamos a utilizar. Y bueno, desde luego que todos estos siguen, ¿no? Se van metiendo todavía más. Entonces esa es como digamos la propiedad que estamos teniendo, y por eso le estamos llamando como si fueran anidados o anclados, ¿no? Así se les suelen llamar. Entonces esta es la situación que tenemos. Desde luego son cerrados generales del plano complejo, pero pues así los podemos visualizar, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces ese es como digamos el dibujo de la propiedad 1. Y este dibujo del diámetro es que en realidad se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿verdad? Van tendiendo a cero el límite de los diámetros, o sea, como que pues tal cual en estas circunferencias como los diámetros cada vez se van haciendo más chiquitos, ¿no? Y en el límite llegan a cero, ¿no? Entonces ahí está. Es digamos como que esa propiedad. Entonces lo que hay que probar es que hay un único punto en la intersección. O sea que por aquí hay un único z que se queda todo metido. Es el único punto que se obtiene al intersecar todo eso. ¿Sale? No sé.
¿Más o menos quedó clara la idea del teorema con ese dibujo o está... Bueno, espero no haya sido muy repetitivo con lo que queremos probar. Entonces, bueno, a ver, fíjense. ¿Cómo irá la prueba? Pues desde luego, ¿no? Tenemos que probar que tenemos que probar esto de aquí, ¿no? Que existe un único complejo de tal forma que este es igual a la intersección, ¿no? Lo que vamos a probar, ¿no? La forma en la que lo vamos a probar es que primero vamos a probar dos cosas. Bueno, vamos a probar dos cosas en realidad. Vamos a probar que en efecto existe un z en los números complejos, ¿no? Tal que z está en la intersección de los fn's, ¿no? Esto no nos prueba que es única. Bueno, más bien que la intersección consta de un solo punto. Para eso, lo que vamos a probar no es la contención, o sea, demostrar que la intersección está en el conjunto que solo contiene el z, sino que vamos a probar que si existiera otro, ¿no? Entonces 2, si W en C satisface que W está en la intersección de los fn's, ¿no? Entonces no hay de otra más que z sea igual a W, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y fíjense que en realidad 2 es más fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque fíjense que si bueno, a ver, vamos por orden mejor, para que no nos hagamos bolas, ¿sale? Bueno, a ver, sí, la 2 es más fácil de probar, ¿sale? Entonces, fíjense, si probamos, si ya demostramos que en efecto este Zn está en la intersección, fíjense que si suponemos que W también está en la intersección, entonces, ¿no? De 1 y 2, ¿no? Entonces, Z y W están en la intersección de todos los fn's, ¿sale? Le voy a poner nada más así, teniendo claro que n es un número natural, ¿no? Que esta intersección corre sobre todos los números naturales. Entonces esto implica, fíjense, esto implica que entonces Z y W están en Fn para toda n en n, ¿están de acuerdo? Lo cual implica que la distancia entre Z y W siempre es menor o igual al diámetro, ¿verdad?, de Fn, y esto es para toda n en los naturales. ¿Sí están de acuerdo? Porque como están en todos los fn's, ¿no? Pues claramente la distancia que hay entre estos dos es menor que el diámetro de los fn's, ¿no? Y entonces esto implica que la distancia de Zn menos W, que es mayor o igual que 0, ¿no?, sea menor o igual, bueno, ya lo voy a escribir mejor de una vez todo. Quiere decir que la distancia, que 0 está acotado superiormente por, fíjense esto de aquí, por el límite, cuando n tiende a infinito, de Z menos W, y esto sea menor o igual que el límite del diámetro, ¿no?, de los fn's. Pero este de aquí es igual a 0, y entonces esto implica que 0 es menor o igual que el límite de una constante, pues es la constante, y esto es menor o igual que 0, por hipótesis, ¿no? Esto es por 2, lo cual implica que Z menos W es igual a 0, y ya esto implica que Z es igual a W, ¿no? Entonces fíjense que en realidad probar la unicidad del elemento en la intersección está bastante fácil, ¿no? Lo único que necesitamos, digamos, como argumentar de forma correcta es que en efecto hay alguien en la intersección, ¿no? Que la intersección no es vacía. Entonces, bueno.
¿Ok? Entonces, a ver, pues bien. Vamos a, entonces, vamos a probar eso, ¿les parece bien? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Con todo lo que hemos dicho. ¿Sí, vamos bien, muchachos? ¿Sí, todo bien? Ok. Entonces, fíjense. Entonces, ahora sí hay que probar uno, ¿no? Que es el bueno. Es el que tiene sabor. Entonces, a ver, fíjense. La idea es la siguiente. ¿No? Entonces, a ver, si quieren le voy a poner uno. Entonces, a ver, uno. Entonces, como el límite de los fns es igual a 0, ¿no? Pues ya lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, a ver. ¿Qué quiero llegar con este 1? Fíjense. Aquí la pregunta, desde luego, es demostrar que existe este C, ¿no? Entonces la pregunta que uno se podría hacer, como para saber hacia dónde va la prueba, es decir, bueno, ¿quién es este C? ¿Ok? Entonces, ¿quién es C? Z, perdón. ¿Cuál C? ¿Quién es Z? ¿Ok? Entonces, fíjense que Z no es otra cosa más que el siguiente número complejo. Fíjense que como para toda n en n, ¿no? Fn es distinto del vacío, ¿no? Entonces, existe un elemento xn en f a la n, ¿no? Y otra vez, ¿no? Para todo n en n. Entonces, fíjense que yo puedo formar la sucesión de todos esos xn. Y lo que vamos a probar es que z no es otra cosa más que el número al que esta sucesión converge. ¿Sale? Entonces ese z es el número al que convergen. ¿Sale? Entonces, bueno, pero vamos a ponerle z para que no nos confundamos. ¿No? Entonces, si formamos esa sucesión, ¿no? Entonces, vamos a ver que en realidad ese z que estamos buscando y que está en la intersección es el límite al que converge esa sucesión. ¿Ok, muchachos? Entonces, ese va a ser nuestro z. Y para probar la convergencia, vamos a probar que en realidad esa sucesión no es otra cosa más que una sucesión de Cauchy. Y por lo tanto, converge. ¿Sale? Entonces, a ver. Entonces ya quedó más o menos claro hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, a ver, fíjense. Sea Zn en Fn para cada n en n. Acuérdense, lo podemos tomar porque cada Fn es no vacío, ¿no? Entonces, por demostrar que la sucesión de números Zn es de Cauchy. ¿Ok? Entonces, hay que probar que es de Cauchy. Entonces, para probar que es de Cauchy, tenemos que tomarnos, ¿verdad? Entonces, sea epsilon mayor que 0. Que hay que probar que para toda... Que dado este epsilon mayor que 0, existe una n en los naturales, ¿no? Tal que si n y m son mayores o iguales que esa n, entonces los elementos zn y zm, su distancia es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿cómo llegamos a eso? Pues hay que utilizar que el límite de los diámetros es igual a 0. Entonces fíjense cómo el límite de los fn's, perdón, del diámetro, disculpen, del diámetro de los fn's es igual a 0, ¿no? Entonces existe una n en los naturales tal que, ¿ok? Tal que
para toda n y m, ¿no? Mayores o iguales. Bueno, a ver, vamos a ponerle así. Tal que para toda n mayor o igual que n, ¿ok? Entonces, el diámetro, ¿verdad? De f a la n es menor que epsilon. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en particular, pues el diámetro de esta Fn, ¿verdad? Es menor que epsilon. O sea, de n mayúscula. ¿Sí están de acuerdo? Ahí aquí debí de haber puesto diámetro. Ok. Ahora sí, fíjense. Los diámetros acotan, ¿verdad?, a las distancias. Eso quiere decir que si yo me tomo... fíjense. Y si yo me tomo así, para toda n y m mayores o iguales que n, fíjense, a ver si me creen esto. La distancia de zn menos zm es menor o igual que el diámetro de fn, ¿verdad? Perdón, de fn mayúscula, y esto es menor que epsilon. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo en eso? Ok. Y entonces, fíjense que eso ya demuestra que es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Lo cual implica que Zn es de Cauchy. Y por lo tanto es convergente. Por lo tanto, existe Z en los números complejos, tal que el límite de Zn es igual a Z. ¿Ok? Y entonces la afirmación es precisamente que ese Z está aquí, en toda la intersección. ¿Ok? Entonces esa sería como nuestra afirmación. ¿No? Entonces afirmación que Z está en f a la n para todo n en n. ¿Ok, muchachos? Y entonces fíjense, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos eso? Pues fíjense, la idea es la siguiente. ¿Ok? La idea es la siguiente. Me voy a fijar en esta misma sucesión, ¿no? Pero a partir de esta n, ¿ok? Bueno, en realidad voy a tomarme una n fija, ¿sale? Entonces sea n en los naturales. Esta n como en lo anterior, ¿sale? Como en 1. O sea, la que se obtiene de la convergencia, ¿sale? Para esta epsilon. Sea n en los naturales como en 1. ¿Ok? Entonces fíjense que la sucesión, esta sucesión, entonces la sucesión de números, bueno, la sucesión Zn, y aquí es donde les dije que a lo mejor en algunas ocasiones íbamos a utilizar esta notación. La sucesión de números Zn, pero donde las n son mayores o iguales que n. Ajá. A veces a esto le suelen llamar la cola, no sé, pero ya depende
del libro y se me hace mucha terminología, ¿no? Pero solo piensen que es la sucesión original de elementos, considerando como al primero a partir de esta n mayúscula, ¿sale? Entonces esta n es una sucesión de números en f a la n, ¿están de acuerdo? Digo en f sub n. ¿Por qué? Porque a partir de todas las, ¿no? A partir de todas las n's mayores que esta n, ¿no? Como se va cumpliendo esta contención, o sea, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos es esta contención, ¿no? Recuerden, esto es como si visualizaran esta contención. Tenemos que... va así, ¿no? Por aquí llegamos a un fn, y luego este está contenido así, ¿no? Hasta que este está contenido en fn más 1, y este está contenido en fn. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense que para cualquier n mayor o igual que esa n, ¿no? Todos esos números se van quedando en fn mayúscula por la contención. ¿Están de acuerdo? Entonces en efecto es una sucesión de números en fn. ¿Sí está bien, muchachos? ¿Sí se entendió la idea? Sí. ¿Sí? Ok, ¿vamos bien? Ok. Y al ser fn cerrado, ¿no? Porque es por hipótesis, cerrado, por hipótesis, ¿no? Entonces, ¿no? Cualquier sucesión de números en fn convergente satisface que el límite está ¿en dónde? Pues está precisamente en fn, ¿están de acuerdo? Entonces, se sigue que z está precisamente en fn. ¿Sí está bien? Pero si está en fn, ¿en dónde más está, muchachos? O sea, acuérdense cómo están los intervalos. Ya no los voy a hacer con circulitos, pero aquí está, digamos, aquí está el primero. Ah, pues aquí ya lo tenía dibujado, ¿no? Entonces aquí llegamos a este, fíjense, y lo que probamos es precisamente esto que había puesto al inicio. Probamos que este elemento z está en este fn. Y entonces, por la forma en la que están las contenciones, ¿verdad? También está en fn-1, ¿no? Aquí sería, digamos, fn-1. Y se va cumpliendo así hasta todos estos, ¿verdad? Hasta llegar a ¿dónde? Hasta f1. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí está, entonces sí sirvió mi dibujo, ¿no? No fue en vano perder como 3 minutos en esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Z está en fn para toda n menor que n, ¿no? Es decir, esto es, z está en la intersección, pero no de todos los que quiero, sino desde i igual a 1 hasta n mayúscula de los fn's. De los FIs, perdón. Lo voy a poner así para distinguir el índice de los FIs. Entonces ya logré probar, ¿no? Que precisamente que a partir de esta n, todos los anteriores, ¿no? También tienen a z, y entonces por lo tanto está en la intersección. Pero yo quisiera hacerlo, ¿no? Para toda n. ¿Cómo lo generalizo esto, muchachos? Bueno, no es generalizar. En realidad es repetir el mismo argumento, ¿verdad? O sea, si yo repito este argumento no para n, sino para n más 1, o sea, para n mayúscula más 1, pues lo puedo volver a hacer el argumento, ¿verdad? Porque ahora, digamos, lo que yo tendría es que la sucesión no de a partir de n, sino a partir de n más 1,
pues otra vez, ¿no? Lo mismo, o sea, si quieren lo escribo. Entonces ahora, si repetimos el argumento, para la sucesión para la sucesión de las ZNs, donde n es mayor o igual que n más 1, ¿no? Pues otra vez pasa lo mismo, ¿no? Esta es una sucesión, esta es una sucesión en Fn más 1, ¿no? Y como este es cerrado, Fn más 1 es cerrado, Z está en F a la F sub n más 1. Ay, perdón que feo escribí eso. Z está en F sub n más 1, ¿no? Y así, pues Z está. Ya encontré otro, entonces en realidad Z está en la intersección desde, bueno, lo voy a poner abajo, y así Z está en la intersección desde i igual a 1 hasta n más 1 de los FIs, ¿no? Y entonces podemos seguir repitiendo este argumento, ¿están de acuerdo? Entonces si repetimos este argumento, y si se continúa este argumento de forma, ¿no? A veces le suelen llamar inductiva, ¿no? Y si continuamos el argumento, de forma inductiva, ¿no? Entonces se tiene que Z está en Fn para toda n en n, ¿no? Lo cual implica que Z está en la intersección para toda n de los Fns, ¿no? Y por lo que demostramos en 2, por 2, en realidad Z es igual a la intersección, ¿no? Y ya, eso lo probaría. Como ven, sí quedó suficientemente claro. A lo mejor no está escrito del todo correcto, o sea, de todo ordenado, pero quedó clara la idea, muchachos, de cómo ir repitiendo el argumento. Sí, quedó claro. Sí, para todos fue claro, más o menos. Sí. Pues ahí está, ¿no? Ajá, pues ya lo tenemos. Consecuencia de esto, una consecuencia importante. Bueno, ¿y por qué demostramos esto, no? O sea, este teorema es padre. Parece así como te impresiona al saber que tienen este nombre, ¿no? Cantor. Pero para nosotros, ¿qué utilidad va a tener? Bueno, ¿y esto qué, no? ¿Y esto qué? Pues la consecuencia es el siguiente teorema. Ya con esto cierro, ¿sale? Entonces, teorema. Entonces C acá, un subconjunto de C. Entonces K es compacto. Sí y solo sí. Es cerrado y acotado, ¿no? O sea, digamos, el motivo por el que enuncié el teorema anterior no era otro más que probar este teorema, que en realidad para nosotros sí es útil, ¿okay? El otro no es que no sea útil, pero en la práctica no lo va a hacer tanto como este de aquí. Este teorema que nos dice este teorema que caracteriza a los compactos, ¿no? Y que es uno de los teoremas famosos de la topología, ¿no?
es de la topología de Rn, ¿no? Y en particular de C, es que es un conjunto es compacto, sí, solo sí, es cerrado y acotado. ¿Sí está bien? Desde luego, como el teorema anterior depende de la completud de C, ¿no? Este en general tampoco es cierto, ¿no? O sea, el sí, solo sí, en cualquier espacio métrico no es cierto, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿cómo lo ven? ¿Está bien? Este ya no me dio chance de demostrarlo. Si lo ven importante de demostrar, lo demostramos el lunes. Si no, ya el lunes comenzamos con derivada, ¿les parece bien? Y lo dejamos enunciado. ¿Sale, muchachos? Sale, Está bien. Ok. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por conectarse y nos veríamos el día lunes. Recuerden que tienen todavía este fin de semana para avanzar con su tarea. ¿Sale, muchachos? Entonces, pues nos vemos el lunes. Disfruten su fin y muchas gracias por conectarse. Vale, muchas gracias, Juan. Sí, Hasta luego. igualmente ya se viene lo bueno del curso, ya. Gracias, Gracias, profe. profe, Bonito bonito fin. fin. Igualmente, hasta luego.